Yo quiero comenzar hablándole de una palabra que nuestro Padre dio hace más de 7 años acá en un congreso de jóvenes cuando se hacían en esta iglesia, los primeros congresos. Y él predicó un mensaje que el Espíritu Santo me lo trajo, fíjese, a la mente orando. Y él predicó un mensaje: Samuel tiene que aprender. Yo estaba orando por ustedes. En una madrugada estaba orando por cada uno de ustedes, Señor, la gente que se necesita para esto. Y estaba orando. Y el Espíritu Santo me recordó ese mensaje y me dice, y ahí fue cuando decidí hacer esta escuela de formación. Y el Espíritu Santo me trajo esa memoria y me hizo ver que tenía yo, que Dios había ya escogido, los tiene a Samueles. Samuel, escúcheme bien, y aquí voy a comenzar a enseñar este principio, y sobre todo, muchachos, escúchenme bien ustedes. Escúchenme bien, porque ustedes se pueden sentir identificados con Samuel, porque Samuel es un joven, pero también se pueden sentir identificados los adultos, porque usted puede ser una persona que está siendo llamada recientemente a un nivel de pastoreo, de mentoría o de liderazgo, y en eso usted es joven, usted es, digamos, nuevo y necesita aprender. Así que aquí entramos todos. Así que Samuel representa a la nueva generación, escuche, sobre la cual Dios se quiere vertir. Y Dios quiere hacer algo. Y cuando Dios empieza a voltearse a una generación nueva, cuando Dios empieza a hacerlo, porque quiero que usted vea esto, Moisés muere y está allí Josué llorando por Moisés. Josué está llorando porque murió su gran líder. Y Josué está llorando y dice: ¿qué va a hacer ahora de nosotros? ¿Cómo vamos a nosotros a atravesar este Jordán? ¿Cómo nosotros vamos a conquistar una tierra si el gran líder murió? Ahora de verdad que no sé qué hacer. Esto era un muchacho y no sabía qué hacer. Murió su mentor. Y Dios se le aparece y a mí me llama la atención que Dios no estaba triste, que Dios no estaba llorando. Él estaba llorando y Dios le dice: mira, deja de llorar y levántate y cruza este Jordán tú y el pueblo, porque yo voy a estar contigo. O sea, Dios no estaba llorando por Moisés. Dios le estaba diciendo a Josué: mira, yo voy contigo, yo voy contigo. Aquí lo que vale no eres tú, sino yo que voy contigo. Y como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Así que levántate y pasa. Dios, me llama la atención que lo que concluyo de esto es que el propósito de Dios continúa independientemente de la vasija. La vasija había muerto, pero el propósito no. Así que Dios se vierte a una nueva generación inmediatamente y la busca y la llama. Y le dice a esa generación: levántate y pasa. Y no llora por el que murió, porque el propósito de Dios no está muerto y continúa independientemente de la vasija. Nosotros le damos mucha importancia a la vasija y no al propósito. Así que no nos demos tanta importancia, démosle importancia al tesoro que está dentro de la vasija. Porque este tesoro está en vasos para que el poder sea de Dios y no de usted ni de mí. Así que Samuel representa en esta enseñanza que quiero darle a una generación en la cual Dios se está volteando para una nueva temporada. Dios se está volteando para algo que Él quiere hacer. Y yo quiero que estamos ahora igualito ahora. Hemos tenido muchos que han partido. Hemos tenido grandes hombres de Dios que se han ido de este ministerio o han partido o ha pasado. Pero Dios se está volteando a una nueva generación de líderes. A una nueva generación que está llamando para una nueva temporada. Escúchame bien. Y es una temporada buena. Es una temporada para cruzar el Jordán y poseer la tierra. Pero me llama la atención en la historia de Samuel. No tengo tiempo para leerla porque tengo que explicar varias cosas y tengo poco tiempo. Voy a tratar de vertirme bastante hoy en lo que en varios años no les he dicho, no lo he hablado, solamente lo he recibido para mi vida. Y quiero compartírselo porque creo que hay muchos peligros hoy en día siendo Samuel. Siempre, tener un llamado y escuchar la voz de Dios nos trae peligro. Porque Samuel representa esa generación de jóvenes, esa generación no solamente de jóvenes, de gente que está siendo llamado a algo que no habían hecho antes. Y puede ser usted no ser tan joven y está siendo llamado a hacer algo que no había hecho antes. Y usted puede ser un Samuel, no importa que tenga 50 años. Y ustedes, muchachos, son Samueles. Yo tengo muchos Samueles acá. Y quiero decirles a ustedes, Samuel representa a una generación en la cual Dios se está volcando y que están oyendo la voz de Dios y que están dotados, tienen dones, tienen talentos.
y están oyendo a Dios, escúcheme bien, y están oyendo a Dios, Elí representa el sacerdocio que está perdiendo. Dice la Biblia que Elías estaba viejo y no veía bien. Está perdiendo su capacidad de visionar el futuro. Está perdiendo sus capacidades. Está perdiendo su habilidad de escuchar a Dios. Escúcheme bien, está perdiendo su habilidad de visionar y está perdiendo su habilidad de escuchar a Dios, pero su carácter y su discernimiento están agudos. Su carácter y su discernimiento y su experiencia están agudos. ¿Y qué sucede? Samuel tiene, escúcheme bien, escucha la voz de Dios y está claro, está escuchando una voz, tiene llamado, tiene talento, tiene la fuerza de la juventud, ese arrojo, esa gallardía que tienen los jóvenes, ese espíritu aventurero que había perdido Elí y lo tenía Samuel. Y Samuel estaba oyendo la voz de Dios, tenía dones y talentos, pero Samuel no sabía qué hacer con esa voz. ¿Están oyendo? Samuel no sabía qué hacer con esa voz y con tanto talento. Así que Samuel va a Elí, que representa el sacerdote del tiempo, y le pregunta, ¿qué hacer? Estoy escuchando esto. Como Elí no había perdido la agudeza de su discernimiento, porque Samuel necesitaba a Elí y Elí necesitaba a Samuel. Va a Samuel y Samuel le dice, esa es la voz de Dios. Tienes que hacer esto, esto y esto. El éxito de Samuel en lograr el desarrollo de su llamado no fue su don, no fue su talento, no fue oír la voz de Dios. El éxito estuvo, escúchame bien, en ir a Elí, que ya estaba perdiendo visión, que sus hijos estaban haciendo las cosas mal y no le decía nada, pero que Dios lo tenía todavía como sacerdote de la casa, a ir allá, a humillarse y decirle, enséñame. Porque el problema que tenemos con la generación de jóvenes, el problema de ustedes no es que no tengan unción, no es que no tengan llamado, no es que no estén oyendo la voz de Dios, es que se les sube a la cabeza. Y piensan que la generación que estamos de este lado, que tal vez no estamos oyendo a Dios como lo están oyendo ustedes, y que ya estamos un poco mayores y que no nos necesitan. Usted necesita la sabiduría que Dios ha puesto en mí. Usted necesita mi agudeza. Usted necesita mi carácter. Si quiere hacer algo con ese don y con esa voz. Porque no importa cuán voz tú escuches, no importa cuán ungido tú estés, si Dios tiene un Elí de este lado, lo necesitarás. He visto tantos Samueles enterrados en esta iglesia. Dios ha levantado tantos Samueles con llamados, con unción, con gloria. Oían la voz de Dios, oyeron cosas que yo no estaba oyendo, pero ¿sabes qué? No supieron qué hacer con esa voz, con tanto talento, con tanto llamado, y el diablo se los llevó y los enterró. Porque no entendieron que aunque sean Samueles, Samuel tiene que aprender. Y yo aquí quiero salvarle la vida a usted. Y escúcheme, muchacho, no importa cuánta unción, no importa cuánto Samuel sea, Dios tiene un Elí y tiene Elí en este ministerio. Y hasta que Dios no se lo lleve, serán tus mentores y los necesitarás, porque no sabrás qué hacer con tanta unción, no sabrás qué hacer con esa voz, te vas a enredar y vas a creer que tienes que salir a pastorear y que tengo que hacer esto porque no sabes qué hacer con la voz. La voz no es suficiente, el llamado no es suficiente, la unción no es suficiente. Necesitas sabiduría, necesitas la agudeza del discernimiento y necesitas la vida del sacerdote y su experiencia. ¿Para qué? Para guiarte. Necesitas un mentor. Y ahí viene la relación siempre discípulo-mentor, discípulo-maestro. Cuando usted se independiza de quien Dios tiene allí, porque Dios no se quiso llevar a Elí. Dios lo tuvo allí porque sabía que Samuel lo necesitaba. Porque si Dios se hubiese querido llevarlo, mata y se lo lleva de una vez. Que Dios así lo había hecho.
Pero Dios lo tuvo allí porque Él lo necesitaba. Y gloria a Dios por Elí, que pudo guiar a Samuel para desarrollar uno de los ministerios sacerdotales más grandes que ha habido en el Antiguo Testamento. Y gracias a que tuvo mentoría y respeto hacia un Elí que ya estaba perdiendo su visión, que había perdido la habilidad de escuchar a Dios y que ya Dios estaba volteando hacia una generación para bendecirlo, pero él pudo entender que lo necesitaba y pudo tener la humildad para pedirle consejo y pudo tener la humildad para honrarle. ¿Está oyendo? Porque el hecho de que Dios me usó a mí, o lo usó a usted, o usó a otro, para llevarlo a usted a ser un Samuel, no le quiere decir que usted tiene que atacar y despegarse. Y ahora yo soy. ¿Sabe cuántas veces yo escuché a muchos Samueles acá cuando estaban llenos de esa unción, esa gloria? Yo soy el próximo Bertucci. Yo soy el que Dios va a usar en esta temporada. ¿Cuántas veces escuché esa arrogancia? Porque ya pensaron que con la unción, que con la voz, que con la gloria se dejaron seducir por el brillo de su propia gloria. Eso lo pasó a Satanás cuando se vio brillante, cuando se vio tan lindo, cuando vio el destello de su propia grandeza, se volvió diablo. Dios siempre se va a encargar de que tú necesites, escúchame bien, algo de tu mentor hasta que estés listo para el peso de gloria que Dios tiene para ti. ¿Puede decir amén? ¿Ahora usted entiende en dónde está su éxito? En su conexión con su autoridad. En su conexión con su autoridad. Y no importa cuán ungido, y no importa que tú tengas 20 dones mayor que yo, y no importa que tú seas 20 veces Javier Bertucci o 20 veces Rebeca Bertucci y tengas 1000 veces llamado, eres un Samuel. Y Samuel tiene que aprender. Y si tú te sujetas y tú aprendes de tus autoridades, tendrás un futuro brillante, glorioso y poderoso. ¿Puedes decir amén? Mi trabajo hoy y el de los líderes que me acompañan es que usted vea lo que es obvio para todos nosotros. ¿Está oyendo? Es que usted vea lo que es obvio para todos, menos para ti. Porque Dios, en sus cosas de Dios, nos dio la habilidad a todos de ver a otros, pero no verte a ti mismo. Dios nos dio a cada uno de nosotros la habilidad para discernir lo que hay en otro, menos en ti. Cosas de Dios. Menos en ti. O sea, que tenemos la habilidad de discernir dones, talentos, capacidades, defectos, problemas en otros, menos en nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo hacemos con nosotros mismos? Si no podemos verlo, ahí entra la importancia de un mentor. La gente independiente, la gente que no le gusta autoridades, la gente que quiere ser un llanero solitario, siempre tenderán al fracaso. Porque no tienen la habilidad de autocorregirse. Eso puede desarrollarse más adelante. Esa habilidad, sí, más adelante con una mentoría. Pero naturalmente no está en nosotros. Y necesitarás a un mentor que vea en ti lo que tú no puedes ver en ti. Y te diga, tú puedes. Dentro de ti hay grandeza. Cuando piensas que no puedes, cuando piensas que no sirve, cuando piensas que no tienes llamado, cuando piensas que no eres suficiente. Y decirte, sí eres, yo veo en ti dones, yo veo en ti gloria. Vamos, fórmate en la escuela de liderazgo, porque Dios te va a usar próximamente, porque en ti hay algo. Cosas que tú no ves, muchas veces sí las ves. O otras veces puede decirte, estás demasiado elevado, estás equivocado. Samuel tiene que aprender, sujétese a esa autoridad, sométase a ella, porque tu autoridad va a ver cosas que tú no ves y te va a corregir en cosas que tal vez al momento no entiendas, pero luego lo vas a entender.
Hay gente que me ha dicho a mí muchas veces: pastor, usted una vez me hizo esto, yo me salí endemoniado y salí bravo y salí esto, pero luego, pastor, yo entendí. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre tu autoridad estará en un nivel más alto y está viendo más allá de lo que tú puedes ver aquí abajo. Así que tú no tienes que entender, tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer a tu autoridad. Así que es muy importante tu autoridad, porque tu autoridad sí puede verte a ti, pero tú no puedes verte a ti mismo. Y como tu autoridad puede verte a ti, y como Elí estará medio ciego para visionar, estará que no está oyendo a Dios, puede pasar, pero tiene la agudeza del discernimiento para ver qué es de Dios y qué no es de Dios, qué está bien, qué no, la tiene. Para discernir cuando Samuel le dijo: escuché esto, es Dios. Sabía que era Dios, no sabía que era un demonio, sabía que era Dios y le dijo: haz esto, dile así a esa voz. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y fíjate que Dios lo llamó varias veces y él no supo qué hacer. Y como no supo qué hacer con esa voz, Dios no le reveló más nada. No fue de A a B, se paró en un tiempo en A, se quedó estancado en A, porque no sabía qué hacer con esa voz. Pero este que estaba medio ciego, pero este que estaba viejo, pero este que estaba equivocado en muchas cosas, seguía siendo el sacerdote que Dios tenía allí. Y tenía la agudeza del discernimiento. Y fue allá y le dijo: es Dios. Así que siempre tu mentor va a tener la capacidad de corregirte, la capacidad de guiarte, la capacidad de apalearte. ¿Para qué? Para hacer de ti un mejor hombre o mujer de Dios. ¿Puedes decir amén? Así que aquí radica la importancia de un mentor, porque todos tenemos un punto ciego. ¿Está oyendo? Todos tenemos un punto ciego, un área que no podemos ver. Cuando usted no tiene mentor, cuando usted no tiene verdaderos líderes encima de usted, el diablo se va a aprovechar de ese punto ciego para desviarte. Para desviarte. Para meter cosas y no te das cuenta porque no las ves. Porque Dios no te dio la habilidad de verlas, se la dio a tu mentor. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Así que si no eres suficientemente cuidadoso con ese punto ciego, te vas a creer que eres demasiado superdotado, demasiado preparado. Yo me la estoy comiendo, como había muchos Samueles, y yo soy mejor, y ya yo tengo demasiada unción, y ya yo no necesito a ese viejo Elí. Ya yo soy el nuevo Elí. Y Dios dijo: yo no me lo he llevado, yo no lo he quitado, yo no me lo he llevado al cielo. Si Dios tiene a alguien en la tierra es porque lo necesita. ¿Usted no ha pensado eso? Así que, si no te cuidas, ese punto ciego, el diablo lo va a usar para elevarte, para engañarte, para decirte que eres autosuficiente, para decirte que eres superdotado, para decirte que ya estás listo, para decirte en la iglesia no te valoran, para decirte no te dan oportunidades, para decirte cuánta cosa el diablo te quiera decir. Por eso el lugar más seguro donde usted puede estar es bajo autoridad. Y aquí voy a decir algo de mi propia vida, aunque todo esto es mi propia vida, pero usted creerá, todos tenemos esa vocecita que nos habla y nos dice: tú no eres suficiente, no oras lo suficiente, tú no tienes los talentos suficientes. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado esa voz en mi vida? ¿Usted no ha tenido esa vocecita que le dice que usted no sirve, que usted no vale, que usted no tiene, que usted no puede, que usted no es? ¿Usted no la ha escuchado? ¿Usted puede pensar que un pastor como yo, el pastor Paco, ha sufrido de baja autoestima? Pues sí. Pues sí. Por esa vocecita. He predicado un poderoso mensaje y cuando me he montado en el carro me he sentido mal, porque esa vocecita me ha dicho: no comunicaste todo, no hiciste todo bien. Y yo creo que me ha enseñado
Espíritu Santo, a través de todos estos procesos. Porque él le ha orado a Dios, Señor, reprendo esa voz, fuera, muera. Y siempre está. Siempre está. Y hasta me enojé con Dios. ¿Quieres esa voz torturándome? Sácala de mí. Hasta que un día escuché a Dios. Ese es tu aguijón. Para que mi peso de gloria no te enaltezca demasiado. Te doy un aguijón que te golpee, que te haga ver tus propios errores, tu propia pequeñez, tu propia deficiencia, para que balancee tus logros, para que balancee tu éxito, para que no te enorgullezcas demasiado. Así que aprendí que el secreto estaba no en asesinar esa voz, sino bajarle volumen, de tal manera que no haga tanto ruido en mí que arruine lo que Dios ha puesto en mí. Así que bajarle de 10 a 3 o 4 el volumen. Pero sí oírla y sí tenerla allí, porque me va a mantener balanceado. Porque si no tienes esa vocecita, te vas a enartecer demasiado. Y Dios dijo en su palabra que cuando fuiste pequeño ante tus propios ojos, te bendije. Cuando tú fuiste pequeño ante tus propios ojos, yo te bendije. Quiere decir que si te enalteces, Dios te baja. Y si te bajas, Dios te sube. Esa vocecita todo el tiempo va a estar dándole balance a la gloria. Por eso es que cuando predico un poderoso mensaje y me monto en el carro, lo primero que escucho es ese aguijón. No fuiste lo suficiente, no diste lo suficiente, tu pastor predica mejor. Nunca me he sentido bien cuando predico un gran mensaje. Me siento destrozado. Así que he aprendido a balancear, he aprendido que eso es un balance. Y he aprendido que Dios lo tiene allí para, como a Pablo. A Pablo era que tenía una enfermedad y él era un poderoso evangelista de milagros de sanidad. El hombre orando y la gente se sanaba y él ciego. ¿Usted puede imaginar eso? Por lo cual él decía, yo no tengo autoridad para sanar los enfermos. Señor, quita esto de mí, quita este aguijón. Soy medio ciego, no veo bien. Señor, ¿cómo yo puedo orar por alguien y declarar sanidad? Y Dios le decía, mi propósito es independiente de la vasija, es más grande que la vasija. No mires la vasija, mira el tesoro que está dentro. Porque todos estamos esperando a estar suficientemente bien, suficientemente sano, suficientemente perfecto para hacer algo para Dios. Pero Pablo no era suficientemente perfecto. Pedro no era suficientemente perfecto. Pablo no era suficientemente perfecto para orar por la gente y fuera sano porque él mismo tenía una enfermedad. He estado, gloria a Dios, muchas veces acá y he sentido la vocecita que me dice, tú no puedes orar por nadie porque ahora te duele la columna. Tú no tienes autoridad para hacerlo porque tú mismo estás enfermo. Porque no entendemos, gloria a Dios, que ese aguijón balancea la gloria. Así que cada uno de ustedes tendrán siempre un aguijón que les va a apoyar ahí y que van a decir, quítalo de mí. Y Dios te va a decir, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. ¿Puede decir amén? Y ese aguijón puede ser pensamiento, y ese aguijón puede ser algún tipo de dolencia, y Dios te usa poderosamente en sanidad. Ese aguijón puede ser algún tipo de debilidad, y Dios te usa poderosamente para fortalecer gente. ¿Está oyendo, iglesia? ¿Están oyendo, amados líderes? Por eso, escúcheme bien, usted tiene que seguir adelante, pese a las voces, pese a lo que le dicen, pese a lo que sienta, pese a lo que escucha, pese a lo que te pasa. Tú tienes que seguir adelante en tu llamado, en lo que Dios te está diciendo. La constancia es una clave del éxito. Seguir adelante a pesar de la voz, seguir adelante a pesar de lo que te pasa, seguir adelante a pesar de lo que sientes, seguir adelante a pesar de la crítica, a pesar de los aplausos, seguir adelante. Seguir adelante. Porque esa es una característica de que vas hacia la grandeza. Necesitamos entender que todos vamos a tener debilidades, que todos vamos a tener insuficiencia, que todos vamos a tener cosas que todavía no están perfectas. ¿Para qué? Para balancear la gloria. Y eso lo va a usar como aguijón
para recordarte a ti que lo que Dios hace, no lo hace por ti. Lo hace contigo, pero no por ti. Tú eres solamente una vasija. Es quien va contigo el que lleva la gloria. Y el que va contigo es quien hace la obra. Y el que va contigo es quien sana. Y el que va contigo es quien habla. Y el que va contigo es quien bendice. Y el que va contigo es quien hace todo. ¿Puedes decir gloria a Dios? Y siempre el aguijón te va a recordar que tú eres una vasija de arcilla. Ni siquiera es una vasija de oro. De arcilla. De lo más barato y terrenal que hay. Y te lo va a recordar todo el tiempo el aguijón. Que tú no eres el tesoro. Que tú eres la vasija. Y cuando la gloria de Dios te llene y te use, el aguijón vendrá, ¡pum!, para balancear inmediatamente el peso de gloria que se vino para acá. Y te usó Dios y te bajaste. Y viene inmediatamente, ¡guaca!, el aguijón. Inmediatamente la balanza la coloca donde es. No puede estar aquí escuchando el aguijón, ni puedes estar aquí creyéndote la gloria. Amén. Así que todos ustedes siempre tendrán cosas con las que tienen que bregar, con las que tienen que pelear, con las que tienen que luchar para balancear la gloria y para balancear el poder y para balancear la unción. ¿Pueden decir gloria a Dios por eso? Porque lo que le estoy hablando es tan poderoso. Porque muchos, cuando son balanceados, se van para este lado. ¿Por qué? Porque el aguijón los destruye. Le destruye su autoestima. Y ya yo no sirvo, ya yo no va. Porque la voz tiene demasiado volumen. Y está haciendo tanto ruido en ti que está canibalizando lo que Dios ha puesto en ti. Se lo está comiendo. Lo está dañando. Porque estás escuchando demasiada al aguijón. ¿Estás oyendo? Y estás hasta enojado porque se te ha sido quitado. Y piensas que como no te ha sido quitado, no tienes llamado. Y piensas que como no se te ha sido quitado, no debes hacer la obra de Dios, ni eres digno de hacerla porque tienes un aguijón. Pero quiero decirte, gloria a Dios, que lo que te califica para servir a Dios es ese aguijón. Para que no te la creas. Gloria a Dios por su don inefable. ¿Puede dar gracias a Dios? Cada vez que venga ese aguijón, puede ser en pensamiento, puede ser en algo, puede ser una esposa. Puede ser un esposo. Que Dios lo usa para balancearte. ¿Sabes cuántas veces Dios ha usado a mi esposa para darme balance? Usted no tiene idea. Yo doy gloria a Dios por esa mujer. La gente no sabe que en la iglesia ella es muy callada, a ella no le gusta que la estén viendo. Pero usted no sabe, usted cree que detrás de un hombre de Dios como yo, no va a haber una gran mujer. Porque usted no la ve predicando. No, ella no está detrás de eso. Ella es mi aguijón también. Mi balance. Que me ubica. Puede ser muchas cosas. Dios puede usar lo que sea para recordarte que eres una vasija y no el tesoro. Y no el tesoro. Y no el tesoro. Métase esto en la cabeza. Y no el tesoro. Jóvenes, ustedes no son el tesoro de esta iglesia. El tesoro de esta iglesia se llama Jesucristo. Y nos pondrá pensamientos. Y aquí voy a decir esto rápido. Pensamientos para disminuirnos. Porque Dios lo permite para balancearlo, pero si tú dejas que se vaya más allá, te va a dañar, te va a destruir. Los pensamientos son algo poderoso. Y aquí quiero decírselos rápidamente porque quiero formarlos. Porque la manera en que tú piensas define tu ministerio y tu llamado. El mundo, Dios lo creó, logos, la palabra que Dios usó allí en Génesis, cuando Dios creó el mundo. Escúcheme bien, esa palabra, ese logos, comenzó con un pensamiento. Y dijo Dios, pero antes de decir, Dios lo pensó. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que Dios, cuando dijo, sea la luz, ya Dios había planeado y pensado la luz. Y del momento en que la verbaliza, la hace carne.
Así que estaba primero en el pensamiento de Dios. Esa silla donde usted estaba sentado antes fue un pensamiento. Esa ropa que usted se puso antes fue un pensamiento. Esta fue pensada y después se hizo. Esta iglesia primero fue pensada. Se pensó en dónde va el altar. Primero fue un pensamiento. Todo inicia con un pensamiento. Y como piensa el hombre en su corazón, tal es. Así que el diablo va a tratar de aguijonear tu mente. Porque Dios pone en tu corazón una semilla. Entonces el diablo va a tratar de contaminar esa semilla con un pensamiento. Y decirte, tú no sirves, tú no vales. Y si tú le prestas mucha atención y le subes mucho volumen a esa voz, si esa voz es tan ruidosa en tu cabeza, va a dañar lo que Dios está haciendo en ti. No porque pueda cerrar tu boca, sino porque cerró tu pensamiento. ¿Están oyendo? No porque el diablo pueda cerrar tu boca, sino porque cerró tu pensamiento. Y te convenció que tú eres el tesoro. O te convenció que tú no sirves. Que son esos dos lados. O que eres el tesoro, y algunos piensan que son el tesoro. A otros, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, que es la mayoría. ¿Cómo nos sentimos así? No somos la mayoría. Porque usted va a decir, ¿cómo es posible que el pastor Paco, que tiene tanto, que no sé qué cosa, tantas cosas que la gente me dice, pero yo no lo creo? O no lo creía. Tuve años sufriendo de baja autoestima. De baja autoestima. Y usted no lo notaba porque está en mi pensamiento. Y hoy en día, tu celular puede ser espiado. Tus conversaciones pueden ser espiadas. Tu Facebook puede ser hackeado. Tu correo puede ser hackeado. Y no hay ahorita privacidad. La última frontera de la privacidad está aquí. Donde ni el diablo puede entrar. Solamente Dios. Esa es la última frontera. Y yo me niego a esa última frontera. Que me la controle Satanás. O que me la controle un hermano y que una persona quiera, escuche, que yo piense como él piensa, escúchame bien, yo quiero pensar como Dios piensa, porque yo no quiero ser una copia barata de nadie, yo quiero que usted descubra el poder de ser usted. Yo quiero que usted me imite siendo usted. Porque Dios te hizo a ti diferente a mí. Y Dios puso dones en ti diferente a mí. Porque Dios te quiere diferente. La diversidad es parte del plan de Dios. Y yo no quiero convertirlos a ustedes a mí. Yo quiero convertirlos a ustedes a Cristo. Y yo necesito que desde tu propia autenticidad, que descubra el poder de ser tú, escúchame bien, imitando a los grandes hombres de Dios, pero desde tu autenticidad. Cuando empieces a pensar en grande, primero te conviertes en grande aquí antes de convertirte en grande en un púlpito. Y cuando yo empecé a bajarle volumen a esa vocecita y a entender y a dejarme de enojar con Dios porque me aguijoneaba y porque me torturaba y a dejar de echarle la culpa a Dios de que no avanzaba por esa voz y a muchas otras cosas, entonces empecé a ver que el peso de gloria empezó a aumentar en mí. Porque tú no puedes convertirte en grande aquí si primero no lo eres aquí. Y dijo Dios, sea la luz. Y lo pensó Dios y lo dijo y fue así. Primero aquí, luego aquí. Cuando yo empecé a balancear eso y a entender, yo sí puedo. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo puedo lo que la Biblia dice que puedo. Y yo puedo orar por sanidad de alguien y sentirme lleno de fiebre y con dolores en los huesos. Y yo puedo, gloria a Dios, fortalecer y levantar a alguien sintiéndome caído. ¿Por qué? Porque el tesoro está en vasos de barro. Y yo no soy el tesoro, yo soy simplemente la vasija. Y la gloria es de Dios y no mía. Y necesito un aguijón que cuando Dios me use en sanidades y salte un enfermo, me recuerde y me aguijonee que no soy yo, que es Él. ¿Puede decir amén? La mujer del flujo de sangre, ¿lo confesó? No, lo pensó. Dentro de sí. Si yo tocare, mira un pensamiento, el poder de un pensamiento. Si yo tocare, no lo dijo, no lo confesó, no lo verbalizó.
Y yo quiero que aquí hay una enseñanza, nunca le he dado, pero fíjense esto, hay cosas que Dios pone en ti. Dios me enseñaba algo porque he pasado por muchas cosas, especialmente los últimos meses, y que se me han frustrado y se me han dañado. Y estaba orando a Dios y leí esa parábola y pude entender por dónde vino. Porque muchas veces estamos verbalizando un pensamiento, y cuando tú verbalizas un pensamiento, cuando lo das a luz, cuando lo verbalizas, es sacarlo afuera, es sacarlo a la luz, va a ser estudiado, va a ser criticado, va a ser escuchado, va a ser bueno, todo lo que sucede en la sociedad cuando tú verbalizas algo. Y el diablo lo va a entender, porque el diablo no puede entrar a tu mente, no puede entrar a tu corazón, no puede ver lo que hay en tu corazón, porque el único que lo ve es Dios. Entonces cuando tú lo sueltas, el diablo lo oye y el diablo lo persigue. Y no puedes soltar la semilla que Dios pone en ti cuando no está gestada, cuando no está madura, porque lo haces prematuro. Y vi negocios fracasar. Y no entendía. Y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No me quieres bendecir, no me quieres prosperar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba inmediatamente que Dios ponía un pensamiento en mí, que Dios ponía una idea en mí, inmediatamente la verbalizaba, inmediatamente y empezaban las voces, eso es imposible. Y empezaba Satanás a atacarlo, y empezaba yo aquí y allá, y empezaba la mujer, y empezaban los hijos, y empezaba el otro, y el otro, y el otro. Y esas voces terminaban matando una semilla porque estaba prematura. Pero cuando el bebé ya está listo para nacer a luz y nace, no hay nada que lo impida. Así que entendí que hay cosas que Dios pone en mí que deben salir de mi boca cuando ya están maduras. Porque no quiero que Satanás la ataque, porque no estoy listo todavía, no está totalmente gestado eso en mí. Pero cuando ya esté listo, de la abundancia del corazón va a hablar la boca y va a ser una espada de doble filo y no será detenida. ¿Puede entender eso? Por eso la mujer del flujo de sangre no salió a hacerle una consulta a nadie, no salió a hablar, lo pensó, porque si pone a verbalizarlo y a decirle, le va a decir, estás loca, eso es imposible, le hubiesen matado el bebé prematuro. Así que lo pensó, lo maduró. La Biblia no dice cuánto tiempo fue, pero fue un buen tiempo. Ella ya estaba decepcionada los médicos y sabía de Jesús, ella había oído de Jesús. Y ya tenía ese pensamiento, yo sé que Jesús me puede sanar, yo sé que Él lo puede hacer. Pero no lo compartió, no lo dijo, dice que lo decía dentro de sí. Poder de un pensamiento. Mucha gente se queja de que dije esto y pastor me golpearon y porque dije esto. Miren lo que le pasó a José por estar hablando prematuramente. Y por estar diciéndole a sus hermanos, yo veía esto y yo veía aquello. Agárrate duro. Y nos vienen los palos por bocones. Por bocones. Porque si Dios te da un sueño de grandeza, déjalo allí hasta que madure. Y si Dios te llamó a ser el próximo Bertucci, no lo digas. Así Dios te lo haya dado. Espera en Dios. Espera en Dios. Yo necesito no un próximo, muchos próximos Javier Bertucci, muchos próximos Rebeca Bertucci, muchísimos. Nosotros queremos eso, porque los verdaderos líderes, la medida de su éxito está en que sus discípulos hagan cosas mayores que ellos. Esa es la medida del éxito de mi papá, que usted se levante y haga cosas mayores. Esa es nuestra gloria, nuestro éxito. Así que no nos ponemos celosos, nos alegra. Pero espere, que Dios lo hará. No sueltes tu llamado por nada ni nadie. Tus emociones te van a hablar, la vocecita te va a hablar, cosas que te pasen te va a hablar, te van a pasar cosas. Cuando tú aceptas la encomienda de pastorear las ovejas de Dios, te van a empezar a pasar cosas. Voces diciéndote, tú no sirves para esos. Vas a fracasar y la voz del fracaso te va a hablar. Porque quiero decirte, tendrás que fracasar para aprender. Porque el éxito son los fracasos superados por la persistencia. ¿Está oyendo? El éxito son un conjunto de fracasos donde aprendí. Y lo superé siguiendo adelante. Pese a mi fracaso, pese a las voces, pese a las contradicciones. Y si tengo tiempo, tal vez hoy o si no mañana, le voy a hablar del líder en medio de las contradicciones y en medio de las voces. Porque tendrás que
que soportar el peso de las contradicciones, de que dije, Señor, vienen días de gloria, y todo se puso peor. Y tenías que vivir en medio y ser un líder en medio de contradicciones y en medio de voces. Quiero enseñarles eso porque es allí donde muchos se desbalancean, o para un lado o para el otro. Y necesitamos aprender a ser líderes que vivamos en medio del caos, en medio de las contradicciones, en medio de los que te alaban y los que te critican, en medio de los que te dicen, Hosana al hijo de David, y de los que te tiran piedra. Sin tomar bandos, manteniéndote enfocado a tu camino, sin permitir que las voces dirijan tu destino, sino la voz de Dios. Porque habrán voces para entrar a tu pensamiento. Porque lo que les quiero decir, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Y el diablo te va a querer decir lo que tú eres. Y el diablo te va a decir lo que tú puedes. Y el diablo te va a querer decir lo que tú tienes. Y el diablo te va a querer decir a dónde debes ir. Tienes que entender que eso es parte de la vida de un líder. Las contradicciones, las voces, los ataques, las persecuciones, los problemas, los fracasos. ¿Quién dijo que los líderes no fracasan? ¿Quién dijo eso? Los grandes líderes fueron grandes líderes, no porque nunca fracasaron, sino porque nunca se rindieron. ¿Está oyendo? Ay, pero mi pastor perdió una lección, ya no es llamado de Dios. ¿Quién dice que el fracaso no es parte de la vida de un líder? Porque ese es el método de entrenamiento de Dios para nosotros. El método nadie aprende de su victoria, todo el mundo aprende de su fracaso. Así que los fracasos serán tus mejores maestros. Siempre he dicho que los mejores maestros son los bolsillos vacíos. Los mejores maestros es una enfermedad. Los mejores maestros son los problemas. Los mejores maestros son los aguijones. Los mejores maestros son las voces de las contradicciones. Es allí donde Dios los va a enseñar a cada uno de ustedes. Y pese a todas esas voces, todos los fracasos, toda la oposición, lo que nos pasa, si sigues adelante, pasa el éxito. El problema es que muchos se detienen. El problema es que muchos se desvían. El problema es que cuando ven la oposición, cuando ven el fracaso, cuando ven el gigante, cuando ven los límites, cuando ven su propia pequeñez. Porque muchas veces no es como la gente nos ve lo que nos afecta, sino cómo nos vemos nosotros mismos. Porque hemos permitido que esa voz tenga demasiado ruido en nosotros y nos hemos puesto, no pequeño, demasiado pequeño. Demasiado pequeño. Más allá del límite de la humildad. Es una baja autoestima destructiva de lo que Dios ha puesto en ti. Así que tendrás que enfrentar todo eso para seguir adelante. Si tienes esa tenacidad terca de mi papá, te va a llevar lejos. Que pese a fracasos, que pese a lo que dicen en redes, que pese a las imposibilidades, es como el perro bulldog, cuando muerde algo no lo suelta. Si tienes esa tenacidad de seguir adelante, pese a lo que te dice la esposa, pese a lo que te dice la familia, pese a lo que te dice tu mente, pese a lo que te dice tus ojos, pese a lo que tus oídos oyen, y seguir adelante sin desviarte, llegarás lejos. Llegarás lejos, llegarán lejos, llegarán lejos. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué necesitamos pasar por tantas cosas? Y aquí usted va a entender por qué Dios, yo estoy seguro de lo que voy a decir ahorita. Todos los que están acá han estado pasando por situaciones y han pasado últimamente demasiado dudas. Yo no sé si yo soy el único que he tenido que pastorear una iglesia en medio de toda esta demoniera, en medio de toda esta emigración, en medio de todo lo que se han levantado a atacarnos, en medio del fracaso, en medio de una iglesia que quedó disminuida cuando mi pastor se metió a la política y decidió, y la gente se molestó, y cuando fracasó se molestaron otros y se fueron, y el ataque, y la burla, y que es un alacrán, y que es esto, y que se desvió del propósito, y todo lo que sucede con el coronavirus, y que no nos podemos congregar, y que el evangelio cambia, todas estas cosas.
Y encima de todas estas cosas mueren algunas personas que amo cercanas y se van con Dios, como se fue Moisés, como se fue Jacobo para Pedro. Aquí voy a decir algo bien importante, que Dios me ha enseñado en todo este proceso. Porque la gente últimamente que he estado predicando me dice, pastor, usted yo lo siento en otro nivel, la palabra, no, oye, ¿qué otro nivel? Pero nadie sabe el costo del cocinero que hizo la comida, lo que le costó. Porque el peso de gloria tiene una cara. Por las heridas de Jesús, por su llaga, ¿fuiste? ¿No ve una relación entre el dolor y la sanidad? ¿No ve una relación entre cruz y gloria? Hay una relación poderosa, muy poderosa, entre la gloria que Dios puede usar en ti y el sufrimiento. Y ese es un tema que más adelante. No creo que usted esté listo y no quiero asustarlo. Pero le voy a decir esto. Dice la Biblia, yo soy el alfa y el omega, la primera letra del abecedario griego. Vamos a decir el nuestro, la A y la Z. Dios dice, yo soy la A y la Z. El principio y el fin. ¿Y qué hay en el medio? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Está en el medio. ¿Y sabe qué se llama eso? Proceso. De lo que Dios inicia en A, lo culmina en Z. Pero Dios no te va a llevar de A a Z de un brinco. Dios te va a pasar por B, Dios te va a pasar por C y luego te va a pasar por D. Y si pasas D, vas a la siguiente nivel, así hasta culminar la última letra de tu abecedario. Porque si tú pasas, si Dios te llama al principio a algo y pasas a Z, te vas a dañar. Porque la prosperidad del necio lo echa a perder. Mire lo que dijo Salomón en Proverbios 30, verso 21. Hay 3 y hasta 4 personas que la tierra no soporta y que las hacen estremecerse. Son peligrosísimas. Otra versión dice, son peligrosas. 4 personas que cuando están vivas en la tierra, corre. Preocúpate. Hacen que la tierra se estremezca. Pensamos que el diablo es el único que puede hacer eso. No. Personas. Y aquí están. El sirviente que llega a gobernar. El tonto que llega a ser muy rico. El enchufado, pues. La mujer infiel que vuelve a casarse. Y la sirvienta que llega a ser la señora de la casa. ¿En qué se parecen estas 4 personas? Lo he dicho muchas veces. ¿En qué se parecen estas 4? En que todos pasaron de A a Z por un golpe de suerte. Sin proceso. Y la Biblia dice que si tú pasas de A a Z sin proceso, dice Salomón, es peligroso no solamente para ti, sino para la tierra. Tener un esclavo que pasa a ser gobernante y es gobernante, pero tiene mentalidad de esclavo. No ha sacado la necesidad. ¿Qué hace Dios para llevarte entonces de A a Z? Porque yo soy el alfa y el omega, yo soy el A y la Z. Necesita proceso esa semilla. Samuel tiene que aprender. Samuel tiene que aprender. Porque todo lo que Dios comienza como semilla en A. Comienza como semilla en A. Pero cuando comienza es semilla, pero Dios no está viendo semilla, Dios es A. Comienza en A, pero está viendo Z. ¿Y qué está viendo entonces Dios en Z? Un bosque. Dios no está, ahora es una semilla, pero Dios está mirando hacia dónde va esa semilla y Dios ve allá un bosque. Aunque aquí sea una semilla, la semilla tiene el potencial de ser un bosque. Pero por tener el potencial, y escuchen muchachos, por tener el potencial en sí mismo, no eres un bosque. Tienes el potencial de serlo, tú tienes el potencial de ser un gran ministro. Este muchacho que está aquí, wow, y este otro ni lo decirle, y este ni lo digo. Todos tienen un potencial y yo lo puedo ver, pero el hecho de que lo tenga no lo eres en sí mismo. Necesitas proceso y por eso necesitas a Elí.
Y no solamente allí, por eso necesitas las pruebas, por eso necesitas fracasar, por eso necesitas equivocarte, por eso necesitas que te corrijan, por eso necesitas que te critiquen, por eso necesitas que la misma voz de tu fracaso, de tu falla, te diga que no sirve, para que aprendas a superar eso y aprendas a desarrollar carácter y aprendas a bajarle volumen a esa voz y aprendes que tu autoestima viene de lo que dice Dios y no de lo que dice la gente, ni lo que dicen las redes sociales, ni de tu gloria, ni de tu propia belleza, ni de tu propio brillo. Aprendas todo ese proceso. Y Dios te va a procesar. Y te va a pasar de A a B. Y de B a C. Y de C a D. Y va a usar cosas que van a pasar en tu vida. Y contradicciones. Y situaciones. Y por ahí un líder te dijo que hicieras esto, pero el otro líder te dijo que no, que eso no estaba bien. Y contradicciones. ¿Y qué hago? Y prediqué, vienen días de gloria, y lloró, y cayó un poder, y al siguiente día todo se puso peor. Y pastor, ¿por qué yo vivo en medio de tantas cosas? Pastor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar en medio de tantas situaciones? Precisamente porque Dios te miró para la grandeza. Y Dios necesita darte anchura de corazón. Y necesita Dios procesarte para llevarte. Y a través de todas estas situaciones Dios te procesa. Cada situación que estás pasando es parte de lo que Dios va a hacer. Y aquí voy a entrar más profundo. El poder cuando se enseña, el poder cuando usted está ministrando y predicando en el Evangelio cambia. El poder cuando usted está ministrando en un púlpito, cuando estás en una casa de oración o cuando estás hablando aún con tu esposo o con tus hijas para comunicarle una verdad, para comunicar algo, está en la conectividad. Conectividad con lo que estás diciendo. Porque si tú no tienes conectividad con lo que estás diciendo, es letra muerta. Voy a tratar de explicárselo así. ¿Cuántos estuvieron en las últimas 2 predicaciones que yo he dado? Nos dieron por muertos y nos levantaremos, ¿se acuerdan? Esa palabra, usted no puede pensar que el pastor predicó sobre Pedro y sobre Pablo. No, prediqué sobre mí. Yo prediqué sobre mí. Porque llega un momento en que cuando tú conectas con la palabra, y ahí está el secreto del poder cuando se habla. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan hasta que seáis testigos, hasta que experimenten y no hablen de que Dios sanó a alguien, sino que Dios los sanó a ustedes. Y no hablen de un poder de su papá y de su abuelo, sino que tú experimentas. Esperen hasta que ustedes se conviertan en el mensaje. Porque llega un momento en que tú conectas tanto con el mensaje, en que tú eres el mensaje. Yo no sé si usted me está entendiendo. Estoy hablando de mi vida. Llega un momento en que estoy predicando cuando Pablo lo apedrearon y le cayeron a piedra y él mismo se dio por muerto y la gente le dio por muerto. Y cuando tú estás predicando que se levantó, te estás levantando a ti mismo. Llega un momento en que el mensaje y tú se unen en uno solo, en que tú te conviertes en el mensaje. Y cuando eso sucede, hay conectividad. Y cuando hay conectividad, hay gloria. Hay gloria. Por eso, tienes que muchas veces sentirte como Pedro, en la cárcel de adentro, atado en una cama. Que te sientes atado a situaciones, que te sientes que estás dormido y que no puedes moverte de ese lugar. Y que sientes que cuando tratas, no puedes, siempre tratas de hacer un negocio y te sientes en el mismo lugar. Y tratas de avanzar en algo y te sientes encadenado en el mismo lugar. Y cuando tú conectas con eso, gloria a Dios, escúchame bien. Por eso tú no puedes esperar, escúchame bien, para predicar un mensaje, estar totalmente bien y ser el hombre que se liberó y ser el hombre que esto. No, Dios necesita darte conectividad con el mensaje y necesita que estés encadenado y necesita que estés en la cárcel más adentro y necesita que se te apedree y necesita que te sientas muerto para luego levantarte y cuando tú prediques, tú seas el mensaje. Porque no hay nada más poderoso que un hombre convencido que convence. Pero tú no puedes convencer a nadie si tú no estás convencido.
Es lo que dice Juan, Dios en Juan. Y en el principio era el verbo. Verbo es palabra solamente, palabra solamente. Y en el principio la palabra siempre es un iniciador. La palabra es algo de lo que Dios quiere empezar, pero no es el todo. Dios necesita que esa palabra se haga carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ese verbo se hizo. Y cuando se hizo carne, ¿qué dice? Vimos. ¿Cuándo vas a ver la gloria de Dios? Cuando la letra se haga carne en ti. Cuando estás leyendo a Pedro y lo sientes allí, tú te sientes conectado con ese mensaje y tú sientes que ese eres tú, y viene y los predica, y como eres tú, la palabra se hizo carne, y cuando la palabra se hizo carne, la gente verá su gloria. Y tienes que entender por qué Dios a los líderes como nosotros nos va a hacer pasar por situaciones, y por qué tenemos que pasar por contradicciones, y por qué sufrimos tantos ataques, y por qué nos lanza tantas piedras, y por qué vemos tanto fracaso a veces, y por qué escuchamos voces aquí y allá, y por qué hay tropiezos. Porque Dios necesita darte conectividad con la palabra. Me he sentido como Elías en la cueva, allí solamente siento solo en la cueva, alimentado por cuervos y con agua nada más, allí esperando en Dios y creyendo a Dios en una gran sequía sobre el país. Y me he sentido así, literalmente así. Y qué poderoso es cuando tú estás así y tú predicas sobre Eliseo, o tú predicas sobre Mefibosé, aquel hombre que era hijo de un rey y tenía por consanguinidad el trono, y lo merecía, pero había sido dejado caer desde chiquito, y sus piernas habían estado había quedado inválido porque alguien lo dejó caer. Muchas veces alguien me dejó caer, muchas veces alguien te dejó caer, y no hay nada más poderoso que predicar sobre Mefibosé cuando tú fuiste dejado caer. Eso es un mensaje que no he predicado, pero me he sentido así literalmente, en muchas situaciones. ¿Para qué Dios lo hace? Para que haya conectividad con el mensaje, para que tú te conviertas en el mensaje y no solamente sea palabra. Tienes que entender que todo lo que te ha pasado hasta ahora es un proceso de Dios para conectar con la palabra, para que seas de los predicadores más poderosos que ha conocido este país. Yo quiero decirle, el evangelio cambia, se va a levantar como una mayor gloria, porque nos apedrearon, porque nos dieron por muertos, porque estuvimos en el piso, porque nos encarcelaron y nos metieron en la cárcel de más adentro, y ahora tenemos una conectividad con la palabra y vamos a ser liberados para predicar y ser nosotros el mensaje. Tú serás 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 el mensaje. Tú no vas a predicar una palabra, tú serás la palabra. Lo que he estado experimentando en mi vida. Estoy tratando de enseñar cosas que son mis experiencias. Y a veces no las hablo completas para que nadie me juzgue. Pero voy a tratar de ser un poco abierto en estas enseñanzas. ¿Están aprendiendo? Por eso yo creo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Entiendes, Ali? ¿Por qué te han pasado tantas cosas? Porque dice la Biblia que Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él mismo en su carne fue tentado. Hay poder. Hay una conectividad entre la llaga de Cristo y el poder de sanidad. Hay una conectividad entre el sufrimiento y el poder de bendecir y de levantar a otro. Hay una conectividad entre estar caído para levantar al caído. Hay una conectividad entre estar enfermo para producir milagros de sanidad. Hay una conectividad en estar débil para producir en otros fortalezas. Pablo le decía a los corintios: vosotros estáis vivos porque nosotros estamos muertos. Hay una conectividad. Él decía: yo produzco vida en ustedes porque yo he estado muerto. Yo produzco sanidad porque he estado enfermo y tengo un aguijón en mis ojos. Yo produzco poder porque he estado débil. Yo produzco fidelidad porque me he sentido muchas veces que soy infiel. Yo produzco todo eso porque de las heridas, yo sano.
Entonces nosotros nos molestamos. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué tuve que pasar por este periodo de frialdad donde no sentía a Dios, donde me descarrié? Porque Dios necesita darte poder para que puedas entender a los que pasan por eso, para que los puedas ayudar. Y Dios te hizo pasar por un desierto y te hizo tener hambre y te hizo tener sed y te hizo sentir débil para que entendieras, para que entendieras, para que entendieras, para que entendieras que tienes que tener conectividad con ellos. Para que cuando vengan a ti el débil, para cuando venga a ti el querido, y no vengas con un palo, y no vengas a juzgarle, y no vengas a maltratarle, para que entiendas, gloria a Dios, el sufrimiento de ellos. Tiene que haber conectividad. Conectividad. Usted no tiene idea de las cosas que he pasado. Yo no he estado en el mundo, pero con lo que he pasado, es como si hubiese estado. Porque Dios necesita que pastoree una iglesia grande. Y Dios necesita que no sea un juzgador de la gente. Y Dios necesita que, como yo no he andado en el mundo y no he andado por ahí teniendo 4 o 5 mujeres y he dejado hijos regados, pueda entender a quien ha pasado por eso. Y Dios necesita bajarme para subirme. Y Dios necesita procesarme para llevarme al siguiente nivel. Y yo quiero que ustedes entiendan que todo lo que te ha estado pasando, Dios está en control. Y usted piensa que todo está descontrolado. Y que ese diablo se soltó, esos perros bulldog están sueltos mordiéndote. No, Dios tiene la correa. Y tienes todas esas correas aquí. Y la suelta y te están arañando, pero en cualquier momento Dios los tiembla. ¡Blum! Y Dios dice, ya levántate. Es tiempo de tu liberación. Tiempo de tu liberación. ¿Te has sentido débil? ¿Te has sentido que Dios te olvidó de ti? ¿Te has sentido que tus oraciones no son escuchadas? ¿Te has sentido que no vales, que no sirves? Precisamente, gloria a Dios, pero ahí seguiste adelante. Hoy estás aquí, te veo, estás aquí. Estás aquí, seguiste adelante pese a eso. ¿Y para qué pasaste por eso? Para que ayudes a los que están siendo tentados en eso. Para que cuando prediques, diga al débil, fuerte soy. Tú seas el mensaje. Y no sea una letra muerta. Tú seas el mensaje. Tú seas el mensaje. Y mientras predicas que se levantó Pedro, te estás levantando a ti mismo y estás hablando de ti mismo. Y llega un momento en que estás hablando de Pedro, pero estás sacando de ti. Y estás hablando de Pablo, pero estás sacando de ti. Y estás hablando de las experiencias de Pablo, pero a la vez estás hablando de tus experiencias. Y llega un momento en que tú eres el mensaje. Yo solamente estoy tratando de que usted le dé sentido al proceso que la semilla necesita para estar arriba. Porque la gente quiere la corona de Jesús, pero no quiere la de espina. Pero antes de la de oro viene la de espina. Antes del poder de resurrección viene la cruz. Necesitamos procesos. Y usted, gloria a Dios, ya en el borde del río Jordán, ya está la tierra prometida. Mira, usted está aquí. Tú estás aquí, no te llevó el coronavirus, no te llevó la crítica, no te llevó todos los procesos, estás aquí. Y eso es una señal de que Dios te quiere a ti para este tiempo. Me lo dice. Tú eres Mena, tú eres Lorena, tú eres Jason, Pastora Maribel, Ludi, Martín, precia nuestros procesos, precio nuestras debilidades, precio nuestras equivocaciones, precio a veces a las injusticias. Porque si usted quiere agarrar y ser un hombre de Dios, tiene que aprender a tolerar injusticias. Y no me diga que Jesús no sufrió injusticia. ¿Fue justo que Jesús lo crucificaran? No. ¿Fue justo que lo trataran, muriera como un pecador entre ladrones? No. Y si Jesús, siendo el Rey de Gloria, sufrió injusticia, ¿tú crees que no vas a sufrir injusticia? A todos nos molesta la injusticia, pero tendrás que aprender a vivir en medio de la injusticia. No aceptarla, aprender a vivir. Y aprender que es parte de esta vida. Y cuando te venga, tener la sabiduría para llevarla, para corregir, para hablar, para amar. Hablaba con un siervo de Dios, líder de la iglesia, y me contaba
de que hace mucho tiempo, no sé cuánto tiempo realmente, estamos en una actividad, un congreso, una actividad o juguete, no sé cuál fue la que me dijo. Y me dijo, pastor, usted me llamó a mí y a otros líderes y corrigió a uno de los líderes delante de mí, delante de otro, por algo que estaba pasando en el momento. Yo me molesté, salí molesto. Pero luego del tiempo entendí. Y me estaba explicando o me estaba tratando de hacer entender que hay cosas que al principio no entendemos y después las entendemos. Pero cuando él me dijo eso y él terminó, le dije, poderoso, sí, eso sucede, entendemos cosas, es después. Pero quiero decirte algo. Ajá, pastor, no estuvo bien que yo corrigiera a ese líder delante de dos, porque se corrige en privado y se felicita en público. Se quedó solo. Porque me estaba tratando de hacer un cumplido. Pero yo sé. Porque una de las señales de la grandeza es la autocrítica. Porque la gente que tendemos a la grandeza, somos duros con nosotros mismos, revisamos nuestros mensajes, estamos todo el tiempo tratando de mejorar. Somos perfeccionistas por naturaleza. Queremos mejorar. Y siempre eso muchas veces se convierte en un aguijón. Porque empezamos a ver nuestros defectos, empezamos a ver nuestras fallas. Y también balancea de cierta manera la gloria y lo que Dios quiere hacer. Pero también ese perfeccionismo me permite, cuando alguien te está diciendo algo, eso no estuvo bien. Y gracias a Dios que ya he superado eso. Gracias a Dios que eso lo dejé atrás. Y que ahora no corrijo en público, felicito en público y corrijo en privado. Pero el tesoro está. Y eso me afectó mi autoestima. Antes sí, ya no. Antes me tiraba en el piso, yo no sirvo, soy una cucaracha, yo no sé, llama a otro Dios. Estaba como Moisés, soy tartamudo, soy esto, hay gente mejor que yo. Ahí está Jason, que es mejor que yo. Ahí está Ludy, que es mejor que yo. Ahí está Jonathan, que ahora se está levantando y es demasiado poderoso, mejor que yo. Dígame, Richard, ni decirlo. Señor, ahí está, mira, ¿qué tengo aquí? Yo no sé, son todos ustedes así. Son demasiado buenos. ¿Sabes cuántas veces le he dicho yo a Dios eso? Pero a Dios le tratamos de dar lástima y Dios se molesta. Porque Dios no camina con la lástima, camina con la fe. Siempre tenía esa vocecita que me decía, tú no tienes fe, tú no tienes fe, tú no tienes fe. Tú no tienes la fe de tu papá, tú no tienes la fe de tu papá, tú no tienes la fe de tu papá. Y entendí que a uno les he dado una cosa y a otro les he dado otra. Y entendí que Dios sí me ha dado fe. Porque si no tuviera fe, no estuviera aquí. Porque si no tuviera fe, no puedo seguir a mi papá. Tal vez no tenga la fe desarrollada que tiene él, pero tengo fe. Y antes escuchaba esas voces porque tenían mucho volumen en mí. Ahora balancean lo que Dios está haciendo en mí. Balancean. Lo que el diablo usa para dañarte, Dios lo usa para balancearte. Ese aguijón que el diablo quiere para destruirte, Dios lo usa para darle balance a la gloria y añadirte mayor gloria. Porque para añadirte mayor peso aquí, tiene que ponerle un contrapeso aquí. Y a medida que la gloria aumenta aquí, el aguijón aumenta. ¿Entienden? ¿Entienden? Más peso de gloria, se va a ir así. Y te vas a enaltecer y te vas a convertir en un diablo. Más peso de gloria, más peso para este lado. Para balancearla. Para balancearla. Así que usted va ahí en un proceso. Yo no quiero hablarle mucho de eso ahora, no quiero asustarlo, pero quiero que usted entienda que Dios está en control y que Dios no te va a soltar hasta que termine contigo lo que Él dijo que va a hacer contigo. Persevera, mantente, porque los procesos de Dios te van a llevar a donde Dios quiere llevarte. Quiero decirles algo. Se lo quiero decir a
a ese tipo de predicadores que a veces vemos por internet, porque quiero decirles algo, un mentor no es algo que usted consigue por internet. No, mi mentor es fulanito, yo he escuchado muchos. Eso no es un mentor, eso es un predicador. Un mentor es alguien que tú lo tienes cerca para corregirte, para verte, para mirar lo que hay en ti. Tú preguntas a los llaneros solitarios, no, mi mentor es fulanito y está por allá un predicador que ni conoce. Porque yo me nutro de él, tú te nutres de él, pero él no te puede ver para corregirte, no es mentor. Mentor es quien te ve, es tu espejo, para mirar tus defectos, para mirar también tu llamado, para levantarte, para decirte cuando la voz te desbalancee y te diga que no sirve, decir, sí sirve, tú tienes llamado, o para corregirte. Y necesitas la cercanía. Hay algunos que les gusta tener mentores de lejos para que no los vean. No funciona de esa manera. Tu mentor, tú lo escoges, pero él también te escoge a ti. ¿Me está entendiendo? Un joven sabio en estos días me escribió, pastor, yo quiero que usted me forme. Yo tengo fulanito, pero yo quiero que sea usted. Y bienvenido. Porque tú escoges a tu mentor y él también te escoge a ti. Es un acuerdo. Búsquese a uno que usted le caiga bien, que usted quiera. Quiere escoger a Jonathan, agárralo. Quiere escoger a Jason, agárralo. Quiere escoger a Martín, agárralo. Quiere escoger a Pastor Maribel, agárralo. Quiere escoger a Ludy, agárralo. Quiere escoger a Jason, quiere escoger a Mena, quiere escoger a Richard. Todos son grandes hombres de Dios. Rubén, escoja. Pero que él también va a tener que escoger usted, pues si dice, no, yo no. Búsquese otro. Lo que quiero decirles es que, y aquí voy a terminar, que muchas veces cuando predicamos o enseñamos, queremos hablar desde nuestros éxitos. Algo que Dios me ha enseñado. No habla desde tu llaga. Porque cuando tú hablas desde tu llaga, la gente es sanada. No desde tus éxitos. Yo veo a un Jesús apareciéndosele a un Tomás dudoso. Miren lo bello de Jesús. Un Tomás que dijo, sin fe, si no lo veo, no lo creo. Y a un Jesús va hasta él. Y se le aparece. ¿Y qué le muestra? Su mejor lado. ¿Qué le mostró? Mete el dedo aquí. Ponlo. Mete el dedo aquí. Su costado. Dice que mételo, tócalo. Y con eso bastó para cambiar a un Tomás dudoso a un hombre de fe. Desde sus heridas. Predicar desde nuestro éxito. Y hablar de nuestras glorias. Y de lo poderoso. No es lo único que bendice a la gente. No es lo único que sana a la gente. Esos predicadores que solamente hablan así, no van a poder muchas veces tocar a los Tomás dudosos que hay en la iglesia, a los que se han debilitado en la fe, a los que están enfermos, a los que están heridos. Y porque están enfermos necesitan que desde la llaga ser sanados. Porque hay una conectividad, siempre lo digo, y vuelvo a decirlo, entre lo que te ha causado dolor, las cosas que has pasado, para Dios usarlas para bendecir a otro. Así que hablemos también de eso, para enseñar a esta generación. Escucha, es que hay procesos que te causan dolor, pero que tienen un propósito de gloria en ti. En el mundo tendremos aflicciones. Las aflicciones van a ser para todo el que viva en este mundo, pero en nosotros tienen propósito. En el que no tiene a Cristo son en vano, lloran, sufren sin propósito. Cuando usted sufre en las manos de un Dios grande, tu dolor tiene un propósito y te convertirás en un poderoso instrumento para bendecir a otro. Y mientras desde tu dolor enseñas a otro, ese otro es sanado. Escuchen esto que es poderoso. Y mientras otro es sanado, tú eres sanado. Eso es poderoso lo que estoy diciendo.
Pero si escondemos la llaga de Cristo, si escondemos la herida por temor a que nos malinterpreten, a que nos apedreen, a que no nos van a ver como líderes poderosos, entonces yo tengo que hablar nada más de mi gloria, de mi gran fe, de que nunca me he enfermado, de que nunca he estado débil, que siempre soy una persona fuerte, que nunca he caminado como Mefiboset, porque es poderoso cuando se te revela esa palabra y cuando de madrugada tienes que caminar por el piso y arrastrarte como si te sintieras con tus piernas rotas y sentir lo que él sintió para sentarse en una silla y sentir que no fue que tú te produjiste eso, sino otro lo hizo, y sentir que tienes que caminar así, arrastrarte por así, y cuando tú conectas con eso y cuando tú hablas de eso y cuando tú eres eso y predicas eso, la gente es levantada. Y cuando la gente es levantada, tú eres levantado. Y cuando la gente es sanada, tú eres sanado. Y cuando la gente desde tu debilidad es fortalecida, tú eres fortalecido. Es el proceso. Dad y sé. Quiere decir que para tú recibir algo, primero tienes que dar algo. Primero tienes, sáname, sana a otro. Levántame, levanta a otro. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y cuando estás allí, habla desde allí. No para ponerte un gusano, no para ponerte con un victimismo. No, ese no es el sentido de lo que estoy hablando. Es para saber que tú eres un débil en las manos de un fuerte, que tú eres un pequeño en las manos de un Dios grande, que tú eres un enfermo en las manos de un Dios sanador, que tú eres un pobre en las manos de un Dios rico, que tú eres un nada en la mano de un todo. Habla de eso. No conozco mayor blasfemia que sanar enfermos en un púlpito en el nombre de Jesús solo para hacerme famoso. Conozco mayor blasfemia que usar el nombre de Jesús para añadirme gloria. Yo quiero ser un predicador para sanar. Yo quiero ser un predicador para levantar. Yo quiero ser un predicador para enseñar. Yo quiero ser un predicador para corregir. Yo quiero ser un predicador para bendecir. Y Dios se encarga de lo demás. Porque Dios, a quien quiere honrar, va a honrar. No te honres tú mismo. No busques que te reconozcan. No busquen gloria. Porque si tú mismo te levantas, Dios te baja. Pero si tú mismo te bajas, Dios te sube. Así que no te levantes, no te defiendas. ¿Usted ha visto alguna vez a su pastor en las redes sociales cayéndose a guamazo porque me ataca? Felicité a mi sobrino Javier, que cumplió años. Siempre trato de, cuando todo lo que hago, darle un propósito. Todo lo que escribo, tener un propósito. No una felicitación, sino también para el que lo lee, dejarle una enseñanza. Y lo estaba felicitando a él, pero le estaba tratando de darle una enseñanza, no solamente a él, sino a ustedes, a todo el que lo lea. Y alguien que siempre hay, esa gente que te sigue pero no te quiere, esa gente que te sigue pero te odia. Y yo no entiendo por qué la gente hace eso. Yo solamente sigo a los que me interesan, a los que me bendicen. ¿Por qué torturarse así? Torturarse deseándole mal a alguien y tener que soportar cómo Dios lo bendice. Eso es una tortura. Porque están deseándome mal y están viendo cómo Dios siempre me bendice. Yo prefiero dejarlo de seguir. Pero bueno, hay gente que le gusta torturarse. Me escribió. ¿Cuántos carros le dieron y cuántas cosas le dieron? Eliminé el mensaje. Después, ¡pam!, lo volví a poner y me etiquetó muchas veces.
No lo terminé de leer, ¡plum!, lo bloqueé. Porque no tengo tiempo para discutir. No tengo tiempo que perder con gente así. Mi tiempo es para gente como usted que está abierto a la palabra. Yo no pierdo tiempo con discusión, no me va a ver en eso. ¿Por qué? Porque mi imagen de mí no me la da esa persona. No me la da usted tampoco. Ya he aprendido. He puesto las manos en el arado y he probado demasiada gloria para mirar para atrás. Ya estoy muy viejo en Dios, en la experiencia, en mi trato con Dios, para que el diablo me engañe. Y para que mi autoestima y mi valor propio me lo dé otro. O me lo den las redes sociales. O me lo den lo que el diablo me pone. O me lo dé el aguijón. Demasiado tiempo escuché el aguijón. Y aprendí a bajarle volumen. Y a soportar esa vocecita que me es buena, que me es buena. No me es mala. Y aprendí a no pedirle a Dios que me la quite. Ya Dios me dijo, bástate mi gracia, no te la voy a quitar. Porque mi poder se perfecciona allí cuando te sientes así. Necesito darle balance a lo que estoy haciendo contigo. Y a medida que crezca esa gloria, ese aguijón va a crecer, así que prepárate. Y diga, bueno, Señor, listo, vamos para adelante. He aprendido a hacer esto y quiero compartirles estas cosas porque ustedes van conmigo a una nueva temporada. Y ustedes son los que van a pastorear esta iglesia y las multitudes que vienen. Hemos visto una iglesia de miles. ¿Está oyendo? ¿Y quién va a ayudar? Pastor, pero aquí había gente mejor, pero no están aquí. Pastor, pero el líder tal, el otro no está aquí. ¿Y quién está aquí? Y si tú estás aquí, es una señal de Dios de que es contigo, no con el otro.